Dirigida por el gran cineasta David Fincher y escrita por su difunto padre Jack Fincher, Mank del año 2020 y que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, nos cuenta la historia de el guionista Herman Mankiewicz mientras trabaja en el tumultuoso desarrollo de la película Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles en el año 1941. Esta película que, bueno, para muchos es considerada la mejor película de la historia, y para el propio David Fincher, él dice que no es la mejor película de la historia, pero que está entre las tres primeras, acompañadas por Chinatown y por supuesto también por El Padrino. Así que hoy vamos a platicar en una reseña sin spoilers de Mank, de David Fincher. Sin duda una de las películas que yo más estaba esperando en todo el año es esta. ¿Por qué? Porque, vaya, David Fincher, ya si me han escuchado hablar de él en mi podcast, que tienen los links abajo en la descripción, me han escuchado decir que es de mis directores favoritos. Sus películas me gustan muchísimo, unas más que otras por supuesto, y esta película, que además de tratarse o que engloba un tema o una película tan icónica como es Ciudadano Kane, pues por supuesto que eso levantaba muchísimo más las ganas de ver esta película. Pero antes de comenzar, ¿es cierta la sinopsis, por lo menos que nos provee IMDb? Es decir, la película va sobre este guionista escribiendo y lidiando con su relación con Orson Welles mientras escribe Ciudadano Kane, ¿o esto es únicamente una manera de vender esta película y de meter en medio o en su fondo una crítica más política y una crítica más social del Hollywood de los años 30 y principios de los años 40, mediante envolviendo la política estadounidense de aquellos años? Pues no es culpa de la película, por supuesto que no, o quién sabe, a lo mejor y sí, por el hecho del marketing, pero yo en lo personal sí estaba esperando no ver tal vez al pie de la letra, pero sí estaba esperando ver más ese momento o más esos momentos de Mank escribiendo esta película, y cómo es cierto lo que se habla de que Orson Welles no escribió nada de la película y aún así aparece acreditado como guionista, o en realidad algo se esconde en esta historia. Yo sí esperaba ver la relación entre estos dos personajes icónicos del cine, de cómo por momentos tal vez tenía pensado ver ahí a Orson Welles rodando la película, filmándola. Me explico, como que tenía pensado esto, yo por lo menos en la cabeza tenía pensado eso, algo similar a la película que nos cuenta pues cómo se rodó, por lo menos a grandes rasgos, la película de Psicosis con Scarlett Johansson y con Anthony Hopkins. Algo así tenía pensado yo que íbamos a ver en esta película. No es así. Así que si no has visto la película, por favor, quítate esas expectativas de la cabeza, porque no es eso. La película va más sobre lo que ya comenté, sobre, no sé si tampoco se llamarlo un biopic del personaje de Mank, porque no se nos cuenta como tal la historia de Mank, sino se nos cuenta el Hollywood de los años 30, este Hollywood tan cambiante, pero a la vez queriendo ser tan conservador, a través de los ojos de un alcohólico como lo fue Mank, y que a medida, bueno, esto es contado a través de flashbacks, y en el presente él, después de haber tenido un accidente automovilístico, pues se encuentra escribiendo Ciudadano Kane. Eso es de lo que nos habla esta película, y para ellos que no lo hayan visto, por favor, quítense las expectativas de ver ahí a Orson Welles rodando la película, porque no va a ser el caso. La película es protagonizada por un maravilloso Gary Oldman interpretado a Mank, un Gary Oldman que te hace reír, un Gary Oldman que te hace, bueno, más que nada reír. Hay momentos en los que sí le queda muy bien esto de alcohólico, y para los que lo conozcan un poco, pues sabemos que él tuvo un pasado también muy, muy acorde a ello. Mi buen Mike Perea, si está escuchando este video, no me dejará mentir en que hubo momentos en los que llegaba así a la película que grabó de Drácula con Coppola. Entonces creo que le quedó muy bien el personaje a Gary Oldman en esta ocasión, y más allá del actuar
alcohólico y el actuar borracho, le sale muy bien este personaje tan... y es que no sé si catalogarlo entre conservador, pero también entre querer cambiar las cosas, pero pasando por momentos difíciles, tanto personales como en la industria, de que ya nadie se fija en él. Es decir, es un grandísimo actor Gary Oldman, y no me arriesgaría a decir que estamos ante una muy posible, si no es que aseguradísima, nominación al Oscar. ¿Lo va a ganar? Bueno, eso ya es más adelante. Hay muchísimas películas que no se han estrenado y parece que Anthony Hopkins lleva la delantera, pero lo hace espectacular. También tenemos a Amanda Seyfried como Marion Davies, que también lo hace muy bien. Lily Collins, una actriz que yo personalmente he visto una que otra película de ella y no se me hace la gran cosa como en actriz me refiero, por supuesto que es bellísima, pero aquí las pocas veces que sale también lo hace muy bien, está a la altura de una actuación de Gary Oldman, sobre todo que a ella la vemos únicamente cuando Gary Oldman, pues, o cuando Mank está en el presente escribiendo Ciudadano Kane, entonces también lo hace muy bien. Por ahí tenemos a Tom Burke como Orson Welles. Les digo, salen 2-3 escenas a lo mucho y únicamente una escena comparten juntos Mank y Orson Welles. Es decir, esta película no va sobre la relación de Orson Welles con Mank, y no me cansaré de decirlo, pero lo hace bien. Esa voz es icónica de Orson Welles en la película de Ciudadano Kane, y aquí el actor lo simula bastante bien, y cuando sale en pantalla también tiene ese físico parecido al de Orson Welles cuando se estaba rodando Ciudadano Kane. Entonces, por el tema de actuaciones, brillantes todos, muy destacables. Probablemente estemos viendo más de una nominación en labor actoral, así que muy bien por ese lado por todos los actores. La película tiene aires muy impresionantes al Hollywood de los años 40 y 30 y del Hollywood del cine de oro. ¿Y a qué me refiero con esto? Por supuesto que además de las increíbles locaciones, del increíble diseño de producción, los autos, todas estas cosas que en producciones, mega producciones con muchos millones, debería de ser obvio que van a transcurrir. Además de ello, tenemos un trabajo impecable de David Fincher en la cámara. Nada más empezar, vemos estos travelings tan calmados que se solían hacer en películas de aquellos años y que la propia, pues, Ciudadano Kane empezó a patentar, por decirle de una manera, estos movimientos de cámara tan lentos pero tan sutiles, en los que pasamos de un primer plano a un plano general, únicamente alejando la cámara, pero de una manera en la que nos va revelando detalles con el paso de los segundos. Todos esos detalles en la cámara, esas referencias al cine de aquellos años, y no solamente el cine de aquellos años, sino esas referencias visuales a Ciudadano Kane, ese momento en el que se le cae la botella de alcohol a Mank de la mano, ese plano, ese encuadre simulando perfectamente cuando se le cae a Charles Kane en Ciudadano Kane la esfera. Son referencias visuales muy marcadas y muy hermosas. La película va sobre un guionista y sobre cómo está escribiendo una película, pero también ve el Hollywood a través de sus ojos, y vemos muy marcado eso en la estructura de la propia película. El hecho de que haya muchos flashbacks y el hecho de que se remarque que un guionista no es únicamente el que escribe los diálogos de una película, sino el que escribe en sí toda la historia y todas las cosas que están pasando alrededor. Eso nos lo dejan ver, por supuesto, en la manera tan creativa y tan interesante en la que se nos manda a un flashback. Se nos manda a un flashback entre paréntesis, como se marca en un guión cinematográfico, y se nos pone el lugar, la fecha, si es exterior, si es interior, si es de día, si es de noche. Todos esos pequeños detalles hacen de Mank una experiencia cinematográfica muy disfrutable, sobre todo para todas esas personas que nos gusta muchísimo la creación de las películas.
Y por supuesto que siendo una película sobre guionistas, sobre guiones, el guión de esta película escrito por el difunto padre de David Fincher, Jack Fincher, es el gran y principal problema que tiene esta película. Y es que por momentos pareciera no tener ningún enfoque, o sea, nos quieren contar esta historia del Hollywood político y social, pero también nos quieren contar en el presente cómo se va escribiendo Ciudadano Kane y las dificultades que va teniendo con el alcohol, pero también tenemos sus intereses amorosos, como que no logra nunca compaginar todas las distintas subtramas de la película y termina por ser una película con grandísimos momentos, grandísimas escenas, grandísima fotografía, dirección. Todas esas cosas son impresionantes, con una historia también. O sea, la historia es muy interesante y es muy buena historia, pero mal ejecutada. O sea, los flashbacks son la historia principal al final de cuentas, pero tampoco se sienten como tal. Se siente como una película llena de grandes momentos, pero que no tienen coherencia o que no tienen tampoco un sentido, por decirlo así. Ahora, muchos la tachan de aburrida. A mí en lo personal no me aburrió. Puede ser hasta cierto punto, pues no para todos, en el sentido de que pues es una película para los que les gusta ver cine de hacer películas. Y por supuesto que hay excepciones. Si te gusta ese tipo de cine, no significa que de a fuerzas te va a terminar gustando esta película. Nunca es así, no es una regla, es un arte, no es una ciencia. Pero ustedes me entienden. Entonces creo que va a causar mucho conflicto eso. Por ahí un compañero me dijo que a él le pareció una película sin alma. Eso para mí no me parece para nada el caso. Es decir, sí es una película que hay veces que no sabe qué quiere contar. Es una película que hay veces que no tiene conexión en ese sentido de los flashbacks y el presente. Qué historia cuento, cuál dejo de lado, qué personajes importan, cuáles no tienen tanta importancia. Y bueno, pues eso hace que los personajes no tengan ese peso tan increíble que probablemente deberían de tener, siendo el protagonista Mank. Es decir, grandísimas actuaciones, pero personajes no tan bien desarrollados. Creo que esto tiene mucho que ver con el hecho de que David Fincher ha de haber, pues es un proyecto muy personal para él, porque lo escribió su papá y su papá ya falleció, que no se sintió como con la libertad de hacerle cambios al guión y de quitar cosas que tal vez a él le parecían innecesarias, y decidió dejarlo tal cual como lo escribió su papá y sacarle el mayor provecho a este guión a través de la cámara. Entonces creo que es un poco lo que juega en contra en esta película. No me parece una mala película, ni mucho menos, ni aburrida, ni nada por el estilo, pero por supuesto que esto que comenté es un gran problema de guión para lo que Mank termina siendo al final. Una excelente película visual con excelentes actuaciones, una historia muy interesante, pero que a la hora de contarla no se siente tan interesante como a primera vista, o a primer oído, o a primera leída, pues podría haber sido mucho más interesante. Pero bueno, esa es mi opinión de la película Mank. Aún así me parece que entra en lo mejorcito del 2020, por lo menos a las películas que yo he visto hasta el momento. Y si ustedes la vieron, por favor déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pero sobre todo el por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey?